¿Se ven ahí las imágenes? Sí, se ve. Bueno, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos de enteritis. Ahí. Y luego, si tenemos tiempo y ganas, seguimos con hepatitis. Eh, las enteritis, nosotros en anatomía patológica la clasificamos de acuerdo a al tipo de lesión que vemos o al tipo de exudado. Entonces tenemos enteritis de tipo atrófica, enteritis de tipo necrotizante hemorrágica, enteritis fibrinosas, tenemos un tipo de enteritis proliferativa y las granulomatosas. Esas son las que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por la enteritis atrófica. La enteritis atrófica, que es la que están viendo en la imagen ustedes, eh, pueden ser causadas por virus, por ejemplo, rotavirus y coronavirus. Cada especie tiene su, cada especie tiene su rotavirus o coronavirus específico, y generalmente estos dos virus afectan de las mismas, o sea, tienen un mismo mecanismo de acción. Generalmente afecta a animales muy jóvenes en las primeras semanas de vida, y muchas veces se asocian con otros enteropatógenos. Eh, Estos virus son citolíticos, o sea que tanto rotavirus como coronavirus causan necrosis de las células que infectan. Y en estos dos virus lo que se replican en los enterocitos de la punta de las vellosidades. Ahí en la imagen tenemos dos intestinos de cerdo afectados. El de la derecha está afectado por coronavirus. Y el de la izquierda este es el intestino de un animal normal, de un animal control. Y esta es una foto sacada con lupa a gran aumento, y fíjense cómo se pueden ver las vellosidades del intestino, ¿eh? Cómo se ven las vellosidades intestinales. Estos virus, rota y corona, se replican en los enterocitos de las puntas de las vellosidades. Causan necrosis, esos enterocitos se descaman y la vellosidad sufre una atrofia. Eh, y sobreviene una diarrea acuosa amarillenta. Eh, Estos dos virus causan una lesión similar. La única diferencia es que coronavirus por ahí causa una lesión, una enfermedad que dura muchos más días de evolución, es un poco más grave, y a veces también cursa con colitis, o sea, inflamación del colon. Acá esta es una imagen microscópica para que ustedes se den cuenta el daño que causan tanto rota como coronavirus, ¿no? Fíjense cómo la vellosidad, al haber necrosis de los enterocitos de la punta de la vellosidad, las vellosidades se acortan, se atrofian, quedan más cortas. A veces se fusionan las vellosidades, porque quedan descubiertas la lámina, la membrana basal, y pueden fusionar, pero fíjense lo corta que quedan las vellosidades, y los enterocitos que se descaman son reemplazados por nuevos enterocitos, pero hasta que estos maduren, estos enterocitos, hasta que maduren, tienen una forma plana o cúbica. Fíjense cómo en las puntas de la vellosidad de los enterocitos nuevos que surgen que parten, perdón, que salen de las glándulas de Lieberkühn, eh, y que tapizan de nuevo la vellosidad, son enterocitos planos, son planos, chatos, y eso causa una diarrea por mala absorción. Eh, digamos, estas dos enfermedades no afectan las glándulas de Lieberkühn.
Entonces, el intestino mantiene su capacidad de regeneración. O sea que si nosotros mantenemos al animal o tratamos la deshidratación y evitamos el colapso circulatorio que le causa esa deshidratación, entonces es un intestino que se regenera eh, totalmente luego de la infección, porque no afecta las glándulas del hígado. Cualquier duda me van interrumpiendo. Otro ejemplo, bueno, y la macroscopía de estas enteritis virales atróficas, tanto rota como coronavirus, a veces pasan desapercibidas porque no hay muchos cambios. Lo que podemos ver son intestinos, afecta al intestino delgado, no sé, si me olvidé decirle ese que afecta al intestino delgado, y ustedes van a ver un intestino delgado lleno de gas, de líquido, amarillento, y muy dilatado de paredes finas. Es la única lesión que pueden ver en la necropsia de estas enteritis virales atróficas. Y por supuesto, el animal, la carcasa está muy deshidratada. Hay una deshidratación. Otro ejemplo de enteritis atrófica que tengo para mostrarle es causado por un protozoario que se llama Cryptosporidium parvum. La criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria causada por un protozoario muy pequeño, que este protozoario, la particularidad que tiene es, le voy a mostrar esta imagen, él infecta o invade los enterocitos, también afecta a los enterocitos de las puntas de las vellosidades del intestino delgado, y tiene se localiza, la particularidad es que se localiza eh, a nivel intracelular, pero es extracitoplasmático, o sea, este protozoario invade la superficie apical del enterocito. Y fíjense cómo eh, hace que el enterocito pierda sus microvellosidades. Acá se puede ver, este es un corte, una imagen de microscopía electrónica. Estos son los protozoarios que están envueltos en la membrana del enterocito. Esta es la membrana del enterocito, y estamos viendo la superficie apical del enterocito. Acá se puede ver que queda una microvellosidad, acá también se pueden ver microvellosidades, pero donde está el parásito borra esas microvellosidades y causa lógicamente se pierden las microvellosidades, se pierde la capacidad de absorción y de digestión que tiene ese enterocito. Y en los cortes histológicos, este protozoario, fíjense, se ubica invade los enterocitos de las puntas de las vellosidades. Se ven como pequeñas esferas de color basofílico muy pequeñas, de 2 a 4 micras de diámetro, y fíjense la atrofia que le causa al enterocito. El enterocito parasitado queda más pequeño y pierde sus microvellosidades. Si comparan con los enterocitos acá de esta parte de la vellosidad, que son enterocitos altos, son células altas y se pueden ver las microvellosidades. En cambio acá son enterocitos planos, cúbicos, y sin microvellosidades. Entonces causa una atrofia del enterocito que parasita y de las vellosidades intestinales. Fíjense cómo las vellosidades intestinales quedan cortas. ¿eh? Quedan cortas por esta infección parasitaria. Esta es una enfermedad que es autolimitante, o sea, depende mucho del estado inmunológico del animal. Si es un animal inmunocompetente, es una infección que se autolimita. Cuando el animal quiere inmunidad, desaparece la infección a la semana aproximadamente. Ahora, si es un animal inmunodeprimido con alguna otra patología, o que se asocia con otro enteropatógeno, entonces ahí sí puede causar una diarrea intratable, y el animal puede morir por un colapso circulatorio debido a la deshidratación.
Y macroscópicamente no hay muchos cambios significativos, lo único que uno ve es un intestino muy dilatado con mucho líquido y de paredes finas. No hay otros cambios notables. Y el animal, la carcasa, está también deshidratada. Ustedes van a ver que la piel está inelástica y los ojos están hundidos por la deshidratación. Esos son los dos ejemplos o los tres ejemplos que tenía para mostrarles de enteritis atrófica, dos causados de origen viral y uno parasitario. Ahora les quiero mostrar una enteritis de tipo necrótica, necrotizante y de origen viral. Ahí tenemos a los parvovirus, eh, al parvovirus felino que causa la panleucopenia felina y al parvovirus canino que causa la parvovirosis canina. Estos parvovirus eh, eh, ingresan por vía oral eh, y ellos primero tienen una primera replicación en los nódulos linfáticos regionales, luego hacen una viremia y infectan al tejido linfoide del tejido linfático del vaso, del timo, de los nódulos linfáticos, y también afecta a las células de la médula ósea durante la viremia. Entonces causa una necrosis de linfocitos y también necrosis del tejido hematopoyético y linfopoyético. Entonces, estos animales también cursan con una, una leucopenia, sobre todo en el gato. Y una vez que se instala la viremia y que hay una infección del tejido linfopoyético y hematopoyético, el virus se dirige al intestino, principalmente a nivel de las placas de Peyer, y ahí causa una enteritis de tipo necrotizante y hemorrágica. Eh, la particularidad de los parvovirus es que se replican en las criptas del Lieberkühn, y eso es una infección bastante grave porque el intestino prácticamente pierde la capacidad, o sea, además de la enteritis, pierde la capacidad de regeneración al haber necrosis de las criptas del Lieberkühn. Bueno, estos animales desarrollan una enteritis eh, necrotizante y hemorrágica, afecta al intestino delgado y la distribución de la lesión puede ser bastante variable, pueden ser en segmentos, o sea, segmentos de intestino afectado intercalados con segmentos de intestino normal, o pueden tener una lesión más difusa como la que estamos viendo acá en esta imagen. Por eso es importante en la necropsia tomar muestras de varias secciones del intestino. Eh, lo que estamos viendo ahí es un gato, una enteritis necrotizante por parvovirosis en un gato, y en los perros causa una lesión similar, una enteritis necrotizante. El animal cuando llega en la sala de necropsia es un animal que está muy deshidratado, con la piel muy deshidratada, los ojos hundidos, puede haber signos de diarrea. No siempre la diarrea es de tipo sanguinolenta. Y al abrir la cavidad abdominal vemos los intestinos que están como si fuera una manguera, están turgentes, tienen una superficie serosa irregular, granular. Se pueden ver ya en la superficie serosa áreas de congestión y de hemorragia. Pueden encontrar también algo de fibrina sobre la superficie serosa del intestino. Y cuando abren el intestino, ustedes van a ver que el contenido eh, puede ser un contenido hemorrágico, parece sopa de tomate, un contenido líquido hemorrágico. Y la superficie mucosa, bueno, en este caso hay áreas afectadas y áreas normales. Ven que hay áreas normales acá del intestino. La superficie mucosa es irregular, de aspecto granular, y lo que más llama la atención en estas infecciones por parvovirus son las placas de Peyer. Ustedes van a ver que las placas de Peyer están deprimidas.
y están con una superficie mucosa necrótica, hemorrágica, y están deprimidas. Es una característica particular de la parvovirosis, porque es un virus que no solamente causa necrosis de las criptas del Leverkusen, sino también necrosis de tejido linfoide. O sea, hay necrosis de linfocitos, por eso las placas de Peller se deprimen. Otras lesiones que van a encontrar en la necropsia va a ser atrofia del timo, los nódulos linfáticos van a estar aumentados de tamaño, hematosos, y va a haber necrosis de linfocitos en los tejidos linfoides y necrosis de médula ósea. Es una enfermedad bastante severa, y generalmente es mortal. Cualquier duda me van interrumpiendo, ¿no? Acá se ve mejor, fíjense, la superficie mucosa y el contenido líquido sanguinolento, y cómo las placas de Peller están deprimidas por la necrosis de tejido linfoide. Y una superficie mucosa irregular. Puede haber también algo de fibrina que salga hacia la superficie mucosa. Y a ver si tengo una imagen microscópica para que vean la gravedad de esta enteritis, porque este virus se replica en las criptas del Leverkusen y causa una necrosis profunda de prácticamente de toda la mucosa intestinal. Fíjense que desaparecieron las vellosidades porque hay necrosis de enterocitos y lo único que vemos es una lámina propia colapsada, y desaparecieron las criptas del Leverkusen. Algunas sobreviven como esta que está acá o como esta, con un epitelio plano. Pero eso es una lesión, no es una necrosis de, de, de toda la mucosa intestinal, y el problema es que el intestino pierde su capacidad de regenerarse. Estos animales generalmente mueren por un shock o un colapso endotóxico. Esos son enteritis de tipo necrótica hemorrágica virales, pero también tenemos muchos ejemplos de enteritis necrótica hemorrágicas de origen bacteriano. Por ejemplo, Escherichia coli, los Clostridium perfringens, Clostridium difficile. Lo que les muestro ahora es un equino eh, que tuvo una tiflocolitis por Clostridium difficile. Los Clostridium normalmente son habitantes normales del intestino. En el caso del Clostridium difficile, causa tiflocolitis en los animales que están internados, están hospitalizados, o que tienen algún tratamiento con antibióticos. Entonces, en esos casos, en esos animales, puede ser que estos Clostridium proliferen en el intestino, elaboran toxinas que causan necrosis de la mucosa intestinal. En el caso del Clostridium difficile, en los equinos causa una tiflitis y una colitis necrotizante y hemorrágica. Ya ustedes ven que el ciego y el colon mayor, fíjense el color que tiene toma un color rojo azulado por la necrosis y por la hemorragia que ya se puede ver desde la serosa. Y al abrir el intestino, el intestino grueso tiene un contenido líquido hemorrágico, y fíjense la mucosa de un color rojo oscuro con áreas de hemorragia por la extensa necrosis que le causó esta enfermedad. Bueno, ese es otro ejemplo de enteritis necrótica hemorrágica. Ahora vamos a ver un ejemplo de enteritis fibrinosa, o necrótica fibrinosa. Y ahí el ejemplo típico es la salmonelosis. La salmonelosis causa una enteritis de tipo fibrinosa. Hay distintas formas de presentación. Pueden causar septicemia, pueden causar enteritis aguda o enteritis crónica. Depende mucho de la cantidad de salmonela
y del estado inmunológico del animal. En las enteritis agudas, lo que ustedes pueden ver por salmonela es puede afectar sobre todo al ilion y puede causar una necrosis de la mucosa y con mucho exudado fibrinoso, porque la salmonela produce toxinas que causan daño vascular. Entonces sale mucho exudado fibrinoso a la luz del intestino. Y la fibrina, ustedes saben que es un material sólido, es un exudado seco, sólido, que forma como si fuera una membrana, una pseudomembrana sobre la mucosa necrótica. Eh, además de la enteritis fibrinosa, otra característica que no siempre se ve, pero ayuda mucho en el diagnóstico, en la salmonelosis aguda, son las colecistitis fibrinosa, o sea, la vesícula biliar va a estar inflamada de paredes gruesas y van a ver o pueden llegar a ver un contenido fibrinoso. Es una lesión que ayuda mucho o nos guía bastante en el diagnóstico de salmonelosis. Y otra lesión que pueden llegar a ver en la salmonelosis aguda, en la enteritis aguda por salmonela, además de la enteritis y la colecistitis fibrinosa, es el hígado con nódulos muy pequeños de 1 o 2 milímetros de color blanquecino. Esos nódulos se forman porque la salmonela por la vía porta llega al hígado y causa estos múltiples focos de inflamación muy pequeños de 1 o 2 milímetros. Esa es otra cosa que ayuda bastante en el diagnóstico de salmonelosis, pero sobre todo la colecistitis fibrinosa. El problema es que no siempre está presente. Eh, y la salmonelosis nosotros la solemos ver en animales hospitalizados también. Eh, Fíjense, en este quino lo que le vemos una ileitis, que en este caso afectó por segmentos, y vemos una tiflitis y una colitis. Fíjense los nódulos linfáticos mesentéricos como están aumentados de tamaño. Y al abrir el ciego y el colon y el segmento del intestino delgado, lo que vemos en la salmonelosis aguda es necrosis y la fibrina que forma como si fuera una pseudomembrana que tapiza la mucosa necrótica. Todo este material marrón que ustedes ven acá, esto es fibrina. Entonces, esa es la lesión que causa la salmonelosis aguda. Y la otra forma de presentación de la salmonelosis es una forma crónica, en este caso lo que vemos es una enteritis de tipo ulcerativa, lo que vemos son úlceras. Entonces vemos intestino delgado y intestino grueso con múltiples úlceras cubiertas por una cubierta de fibrina. Fíjense, son úlceras que están cubiertas por un exudado fibrinoso y tienen unos bordes sobrelevados, un centro deprimido. Esas úlceras se producen porque la salmonela, yo les había dicho, que causa daño vascular. Entonces causa vasculitis a nivel de la submucosa, o sea, causa daño de los vasos sanguíneos de la submucosa del intestino, con trombosis y se forman estas pequeñas úlceras con exudado fibrinoso. Y acá tenemos esto en un cerdo, una salmonelosis crónica en un cerdo con la formación de úlceras en el intestino, tanto, tanto grueso como afecta más al intestino grueso, pero también puede afectarse también el intestino delgado. Y lo que vamos a ver en el caso de la salmonelosis crónica son de vuelta estas úlceras cubiertas por un exudado fibrinoso. Esa es la salmonelosis crónica. Bueno, la salmonelosis yo le elegí como el ejemplo típico de una enteritis fibrinosa.
Después tenemos enteritis de tipo proliferativa. Y ahí tenemos dos agentes que causan enteritis proliferativa. Tenemos a la Lawsonia intracellularis, que es una bacteria que vive dentro de los enterocitos, afecta a una gran cantidad de especies, incluso al hombre, pero donde la enfermedad está más estudiada y es de mayor importancia es en los cerdos. En los cerdos, la Lawsonia intracellularis causa una enfermedad que se llama enteropatía proliferativa porcina. Es una enteritis proliferativa en donde les voy a mostrar primero la imagen microscópica. Esta es una imagen microscópica del intestino, de la mucosa intestinal, y todo lo negro que ustedes ven, esos bastones negros, son las Lawsonias que están teñidas con una impregnación argéntica. Y entonces la Lawsonia invade los enterocitos, se replica en el citoplasma, está dentro del enterocito, en el citoplasma apical del enterocito, se replica y causa una proliferación, una hiperplasia de, de enterocitos. Y eso macroscópicamente, ustedes lo van a ver, al intestino, afecta sobre todo al ilion, la parte más afectada, pero también la misma lesión la pueden ver en el ciego y en el colon. Pero el ilion es la parte más afectada. Y ustedes van a ver en el ilion cómo la mucosa se forman pliegues irregulares, tanto transversales como longitudinales. ¿Eh? Es una superficie mucosa muy irregular con pliegues. Se forman pliegues transversales, longitudinales, y el ilion, la mucosa del ilion, toma ese aspecto de cerebro, como si fueran las circunvoluciones cerebrales. Esa es la lesión típica que causa la Lawsonia intracellularis. Acá tenemos otra imagen, fíjense, este es en un ilion abierto. Fíjense cómo se forman esos pliegues irregulares, longitudinales, transversales, y el intestino toma, la superficie intestinal de la mucosa intestinal toma ese aspecto cerebroideo. Eh, Estos cerdos con enteropatía proliferativa, es una enfermedad que se da después del destete, y muchas veces son asintomáticos. Lo único que pueden llegar a notar ustedes es una falta de ganancia de peso, o sea, los cerdos crecen menos, ganan menos peso, y en otros casos sí pueden tener una diarrea eh, crónica, y un adelgazamiento bastante marcado. ¿Mm? La imagen histológica es para que ustedes vean cómo induce una proliferación. Fíjense cómo las criptas del Lieberkühn se vuelven ramificadas, se ramifican, eh, el epitelio se estratifica, ¿eh? Y bueno, esta es la lesión microscópica que causa la Lawsonia intracellularis. ¿Eh? Y el otro ejemplo de enteritis proliferativa la vemos en las ovejas y en las cabras infectadas por un coccidio que se llama Eimeria aerlongi, que causa una enteritis proliferativa. Son coccidios, eh, afecta el intestino delgado de las ovejas y de las cabras, y son coccidios que, fíjense, que en el lugar donde ellos invaden, en los enterocitos que ellos invaden, sufren una proliferación, y entonces se forma como si fuera un pequeño pólipo en la mucosa. ¿Sí? Esta es la lesión microscópica. O sea, los coccidios invaden a los enterocitos y los enterocitos sufren una hiperplasia. Se hiperplasian y forman estas pequeñas lesiones poliposas, que macroscópicamente ustedes la van a ver
como si fueran pequeños nódulos de color blanquecino del tamaño de un grano de arroz. Es una lesión típica de la coccidiosis en oveja y cabra. O sea que cuando ustedes tengan una oveja o una cabra que muere con diarrea y al abrir el intestino delgado ven nódulos blanquecinos pequeños, entonces están en bastante, pueden hacer un diagnóstico macroscópico de coccidiosis, digamos, con bastante preciso. Esa es el otro tipo de enteritis proliferativa que les quería mostrar. Las coccidiosis en las otras especies, como por ejemplo en los bovinos, causa una enteritis de tipo necrótica hemorrágica, que es la imagen que estamos viendo acá. Esta es una coccidiosis en un ternero donde vemos una enteritis necrótica hemorrágica. Y en los cerdos, la coccidiosis causa una enteritis de tipo fibrinosa. ¿eh? O sea que si ustedes no se apoyan en los laboratorios, es muy difícil. La necropsia o la lesión macroscópica les orienta un poco a cuál puede ser la posible etiología, pero siempre hay que apoyarse en los estudios en los análisis, en los análisis complementarios de laboratorio, tanto microbiología como virología y parasitología. En los cerdos, la coccidiosis, que es la imagen que estamos viendo acá arriba, causa una enteritis de tipo fibrinosa. Todo este material blanco, grisáceo, seco, es fibrina, de un cerdo con enteritis por coccidios. Bueno, y por último tenemos las enteritis granulomatosas, que ahí ustedes ya estudiaron, dos enfermedades ya estudiaron, que es la tuberculosis y la paratuberculosis, o sea que no necesitan estudiar las enteritis granulomatosas porque ya la estudiaron. Acá lo que estamos viendo en esta imagen es un ave, una gallina con tuberculosis digestiva. En el caso de la tuberculosis, la enteritis por tuberculosis, lo que ustedes van a ver son múltiples nódulos en la pared del intestino, tanto delgado como grueso. Bueno, acá también estamos viendo unas lesiones granulomatosas en el vaso y en el hígado de esta ave. Eh, pero esta es la lesión, de color son nódulos de color amarillento en la pared intestinal. Cuando abren en el intestino, también pueden ver nódulos y pueden ver úlceras. Esa es otra lesión que pueden ver en la tuberculosis, ¿no? Lesiones ulcerativas, ¿no? Que en el examen histológico luego son inflamaciones de tipo granulomatosas nodulares. Y en la paratuberculosis, ustedes ya conocen, es un tipo de inflamación granulomatosa difusa. La paratuberculosis afecta sobre todo a los rumiantes y causa una enteritis granulomatosa difusa, que se localiza principalmente en el ilion. El ilion sufre una infiltración difusa de macrófagos y entonces es un ilion que tiene una pared muy gruesa y la mucosa, eh, como está infiltrada en forma difusa por macrófagos, toma ese aspecto cerebroideo, como si fueran las circunvoluciones del cerebro, porque se llenan de pliegues longitudinales y transversales. Esta es una imagen histológica para que vean este tipo de inflamación granulomatosa difusa. Bueno, esas eran las enfermedades que tenía para mostrarles, para que vean ejemplos de enteritis, tanto atrófica, necrótica, fibrinosa, proliferativa y granulomatosa. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre enteritis.
¿no? ¿Quieren ver hepatitis? Algunas hepatitis. Bueno, vamos a ver algunas hepatitis. No sé si están viendo esa imagen. Bueno, antes de hablar de hepatitis, yo le quería mostrar esta imagen. Este es un hígado con telangiectasia. No sé si llegan a ver estas zonas rojo oscuras deprimidas, que acá lo vemos de distintos tamaños, pero son áreas oscuras deprimidas, que lo vemos en la serosa, pero si cortan también van a ver esas áreas rojas oscuras deprimidas. Acá creo que se ve una, que esas lesiones son telangiectasias. Y la telangiectasia son dilataciones cavernosas de los sinusoides, ¿no? Fíjense, son sinusoides muy dilatados, llenos de sangre. Eh, no se sabe la causa, es una lesión que se ve, lo vemos comúnmente en el hígado de los bovinos, eh, y son hallazgos incidentales de la necropsia o se los suele observar en el frigorífico. No sabemos la causa, pero no causa ninguna manifestación clínica en los animales que tienen telangiectasia. Y en el frigorífico se lo decomisa por el aspecto que tiene el hígado, porque tiene esas manchas deprimidas de color rojo azulado. Bueno, esas son las telangiectasias. Vamos a empezar con las hepatitis. Las hepatitis, nosotros la estudiamos, la pueden estudiar de acuerdo a la etiología o de acuerdo a la lesión que ven. Yo les presento de acuerdo a la lesión. Entonces, clasificar las hepatitis en hepatitis de tipo necrotizante, eh, hepatitis de tipo absedativas, hepatitis de tipo granulomatosas, hepatitis traumáticas y hepatitis con quistes. Esas son las tipos de hepatitis que le vamos a mostrar. Dentro de la hepatitis necrotizante, a su vez, pueden ser causadas, muchas de ellas son causadas por tóxicos. Eh, Pueden ser medicamentos como el paracetamol en los perros o plantas hepatotóxicas como el senecio o el senecio causa una hepatitis pero crónica, no tanto aguda. Plantas hepatotóxicas como la Wedelia glauca o vulgarmente conocido como yuyo sapo, que es esta planta que están viendo acá, o el Cestrum parki. eh, Pueden ser por metales, pueden ser por cobre o hierro, también pueden causar una necrosis hepática. Eh, muchas de las hepatitis necrotizantes que nosotros vemos, sobre todo en los herbívoros, son causadas por plantas hepatotóxicas, como el yuyo sapo o la Wedelia glauca. Es una planta hepatotóxica eh, que causa una necrosis hepática aguda. Es una planta que crece junto con la alfalfa, y cuando se cosecha la alfalfa, se cosecha junto con esta planta, y esto es una planta que no pierde su hepatotoxicidad por más que esté seca. Entonces los animales que consumen fardos de alfalfa contaminados con la Wedelia glauca, entonces sufren una necrosis hepática, una hepatitis necrotizante bastante severa y aguda. Esta planta ya la reconocen fácilmente porque es una planta que tiene unas hojas lanceoladas con 3 nervaduras y tiene una flor amarilla. O sea que los colegas y la gente del campo ya la conocen muy bien. Es una planta muy hepatotóxica,
y causa un cuadro bastante agudo o sobreagudo. Los animales que consumen esta planta rápidamente desarrollan anorexia, dolor abdominal y empiezan con mucha depresión y pueden tener trastornos nerviosos como convulsiones o temblores musculares antes de la muerte. Y la lesión que van a ver en estas, tanto en Wedelia glauca como otras plantas hepatotóxicas agudas, es un hígado aumentado de tamaño, friable, de color pálido. Pueden ver hemorragias subcapsulares y lo que causa la Wedelia glauca es una necrosis hepática centrolobulillar. Y el hígado toma un aspecto lobulillar acentuado. Todas estas áreas marrones que ustedes están viendo acá son áreas de necrosis hepática. Y fíjense el aspecto que toma el hígado, toma un aspecto lobulillar. Se llama aspecto lobulillar porque las zonas con lesión se demarcan bien y dan ese aspecto lobulillar al hígado. Eh, bueno, otras lesiones que van a ver hemorragia en distintos órganos. Ahí vemos hemorragia, petequia y equimosis en el corazón, en el pericardio y en el endocardio. Y pueden ver también abomacitis con hemorragia, que pueden ver hemorragia también en la serosa del intestino, petequia y equimosis. Esas hemorragias digestivas son porque porque se consumen los factores de la coagulación y el hígado, como está no puede reponer esos factores de la coagulación, entonces es muy común encontrar hemorragias digestivas en las necrosis hepática aguda. Bueno, y como ejemplo de hepatitis necrotizante, pero ahora de origen infeccioso, yo elegía el adenovirus canino tipo 1, que causa la hepatitis infecciosa canina. El adenovirus canino eh, el adenovirus canino afecta, perdón, generalmente causa ingresa por vía, es eliminado por la orina, el de los perros que se recuperan de la infección, se elimina por la orina, y el virus ingresa por vía oral. O sea, ingresa por vía oral. Primero se replican las tonsilas, o sea que los perros pueden tener una tonsilitis, si ustedes examinan puede haber una tonsilitis. Luego drena a los nódulos linfáticos regionales y se replican los nódulos linfáticos regionales y luego hace una viremia que cursa con fiebre y también puede haber leucopenia. Y este virus, el adenovirus, se replica en las células endoteliales y en los hepatocitos. Es un virus citolítico, o sea que causa necrosis de las células que infectan. Eh, y en los casos fatales, en la necropsia, ustedes van a ver, además de la tonsilitis y del aumento de tamaño de los nódulos linfáticos, muchos de ellos hemorrágicos, pueden ver múltiples hemorragias, tanto petequias como equimosis en diferentes órganos. Acá lo estamos viendo en el pulmón, lo estamos viendo en la serosa del intestino, eh, y en el sistema nervioso central también puede haber áreas hemorrágicas, porque el virus se replica en las células endoteliales y causa hemorragia. Y en el hígado, ustedes pueden ver un hígado congestivo, como en este caso, o pueden ver un hígado que está aumentado de tamaño, está friable, y fíjense el aspecto lobulillar que toma el hígado. O sea, es un hígado que toma un aspecto lobulillar acentuado porque este virus causa una necrosis, sobre todo centrolobulillar. Entonces, las áreas de hepatocitos con necrosis se intercalan con áreas eh, eh, más, eh, más preservadas y ese hígado toma ese aspecto lobulillar acentuado. Y pueden ver también algo de fibrina, a veces puede haber fibrina
sobre la superficie del hígado. Muchas veces la fibrina se acumula, lo van a ver entre los lóbulos hepáticos. Y otra lesión que pueden ver es una... ¿Me sí, escuchás? sí, Perdón, yo siempre metiéndome. sí, Cuando vos nombraste hígado lobulillar, que ellos tengan en cuenta que si bien puede ser parecido al hígado de nuez moscada o de la congestión centrolobulillar, en te da, digamos, la microscopía te lo determina, digamos, porque hay necrosis también. O sea, claro. es como, digamos, como un aspecto parecido en un principio. Digo yo para que no se confundan. Sí, el aspecto lobular no es una lesión específica de nada, es un aspecto que toma el hígado cuando ustedes tienen una lesión zonal. Puede ser una degeneración hidrópica, turbia o grasa, o como en este caso una necrosis, que afecta a zonas del lobulillo. Puede afectar a la zona centro-lobulillar, medio zonal o periportal. Entonces, cuando esas lesiones se distribuyen, o tienen una distribución zonal, ¿eh? Eh, entonces macroscópicamente el hígado toma ese aspecto lobulillar, o sea que es como si fuera que se demarcan los lobulillos, pero no es ninguna lesión específica. Puede ser por trastornos degenerativos, inflamatorios o necróticos, como en este caso. ¿Eh? Cuando hablamos del aspecto lobulillar es porque macroscópicamente tiene la apariencia macroscópica como que se acentúan los lobulillos. ¿No? Eh, bueno, y esta es la lesión que causa el adenovirus. El adenovirus causa una hepatitis necrotizante. Esta es la vena central y causa necrosis y hemorragia centrolobular de, de los hepatocitos. Y causa algo que nos ayuda mucho en el diagnóstico, se ven cuerpos de inclusiones intranucleares basofílicos, tanto en los hepatocitos como en las células de Kupffer, como en las células endoteliales. Bueno, estos casos de hepatitis infecciosa canina son bastante esporádicos, no es una lesión común. Lo habitual es que los perros que se infecten con este virus lo cursan en forma subclínica. Eh, Depende mucho del estado inmunitario del animal. Si es un animal inmunocompetente, habitualmente es una enfermedad subclínica o es una enfermedad leve, donde el animal puede tener un periodo de unos días de fiebre, de pirexia, de anorexia, puede tener algo de vómito, pero después se recupera. Los casos fatales solamente, como el que vimos recién, solamente se ven en muy pocas ocasiones y son animales que están inmunodeprimidos o que tienen alguna otra, o sea, son animales que están inmunocomprometidos, ¿no? Seguimos con la hepatitis necrotizante. Vimos una de origen tóxico, vimos una de origen viral y ahora pasamos a las hepatitis necrotizantes de origen bacteriano. Y ahí tenemos a la hemoglobinuria baciliar bovina y a la hepatitis infecciosa, a las hepatitis necrotizante infecciosa. Son dos enfermedades muy similares las dos. La hemoglobinuria baciliar es causada por el Clostridium hemolyticum, afecta a ovejas y vacas, ovinos y bovinos. Y en la hepatitis infecciosa necrotizante es causada por el Clostridium nogi, tipo B, B larga, y afecta también a ovejas, a vacas y también a cerdos y caballos. Son enfermedades muy similares las dos y con una patogenia bastante similar. Estos Clostridium, las esporas de estos Clostridium están en el pasto, en el suelo, y contaminan los pastos. El animal ingiere el pasto con las esporas pasan, atraviesan la pared del intestino delgado, algunos creen que ayudados por macrófagos, y a través de la circulación portal llegan al hígado. Y en el hígado, estas esporas quedan dentro de los macrófagos del hígado, las células Kupffer quedan en estado de latencia.
Nadie sabe hasta cuándo, pero se sospecha que por bastante tiempo, hasta que se produzca una reducción en los niveles de oxígeno en el hígado. O sea que tiene que haber un daño hepático para que las esporas germinen, el Clostridium prolifere, produzca sus toxinas, produce exotoxinas que producen lecitinasas que causan necrosis coagulativa del hígado, anemia hemolítica y hemoglobinuria. Muchas de esas lesiones hepáticas son causadas por parásitos, o sea que hay una, por fasciola, sobre todo por fasciola hepática. Estos parásitos cuando migran por el hígado pueden causar daño, bajar los niveles de oxígeno y eso permite que las esporas del Clostridium germine y cause la enfermedad. Lo que estamos viendo en la imagen es un caso de hemoglobinuria basilar bovina. La hemoglobinuria basilar bovina causa una hepatitis necrotizante con focos bastante grandes de necrosis de tipo coagulativa, que es lo que estamos viendo acá. Todo este es un foco grande de necrosis de tipo coagulativa. Este es un caso en una vaca. Y fíjense que acá el patólogo palpó ese foco de necrosis y prácticamente es muy friable, es como que están palpando picadillo, y está bien delimitado por un halo rojo de inflamación. Y también hay fibrina, perdón. También hay fibrina sobre la cápsula. Otras lesiones que vimos en la necropsia de este animal fue anemia hemolítica con hemoglobinuria, o sea, la orina tenía un color rojo oscuro. Y también hemorragias intestinales. Pero esta hepatitis es la lesión más característica o principal de la hemoglobinuria basilar bovina. Y la hepatitis infecciosa la hepatitis hepatitis infecciosa necrotizante, que es causada por el Clostridium nobdi tipo B, causa la misma lesión. Lo único que pueden ser múltiples focos, pueden ser múltiples focos de necrosis de distintos tamaños. Pero los síntomas y las lesiones son similares. Múltiples focos de necrosis coagulativa, bien delimitados por un halo rojo del parénquima sano. Y son también focos de necrosis, ustedes lo van a ver de color café claro o marrón claro y de consistencia friable. Y también van a ver anemia hemolítica y hemoglobinuria, o sea que son dos enfermedades muy similares. Y otro ejemplo que tengo para mostrar de hepatitis necrotizante es la necrobacilosis hepática, que es causada por el Fusobacterium necrophorum. El Fusobacterium necrophorum, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en las ruminitis y en las estomatitis? Bueno, son patógenos que en el caso del hígado pueden alcanzar el hígado en el recién nacido por infección umbilical o en los animales adultos, en los bovinos adultos, lo suelen hacer luego que hacen ruminitis. O sea, estas hepatitis necrotizantes por Fusobacterium, ustedes lo van a ver en animales que están alimentados a corral o feedlot, o en vacas que son alimentadas con mucho grano. Entonces, hacen una ruminitis química primero, o una acidosis ruminal, y eso abre la puerta para que el Fusobacterium cause una ruminitis necrotizante, y luego por vía porta pueden llegar al hígado y causar una hepatitis necrotizante, como estamos viendo acá, multifocal. El Fusobacterium en un primer momento causa focos de necrosis coagulativa. Ustedes van a ver multifocal, o sea, porque llega por el vía porta. Siempre que ustedes vean lesiones multifocales, tienen que pensar que llegó por vía hematógena. En este caso por vía porta.
causan múltiples focos de necrosis coagulativa, son focos circulares, esféricos, que a nivel de la superficie del hígado son sobrelevados y están bien delimitados por un halo rojo. Bueno, acá vemos cortado, son focos de necrosis coagulativa, bien delimitados por un halo rojo, que si el animal, luego cuando evoluciona esta lesión, se transforman en abscesos, o sea que el Fusobacterium primero causa una necrosis coagulativa, y si el animal sobrevive, esa lesión evoluciona a abscesos. Otras bacterias piógenas, bueno, pasamos ahora a las hepatitis absedativas. Las hepatitis absedativas, aparte del Fusobacterium, pueden ser cualquier bacteria piógena que llegue al hígado, pueden causar una hepatitis absedativa. Puede llegar habitualmente lo hacen por vía sanguínea. La vía más común es la vía portal, o sea, por la circulación portal, pero también lo pueden hacer en los recién nacidos por la vena umbilical, si tienen una infección del ombligo, o también lo pueden hacer a través de la arteria hepática, si hay una bacteriemia. Y otra forma que tienen las bacterias piógenas de llegar al hígado son a través de parásitos, o sea, los parásitos que migran normalmente por el hígado pueden transportar bacterias y causar abscesos. Y menos comúnmente pueden ser por vía ascendente, las bacterias pueden ascender a través del tracto biliar, pero no es tan común. Lo más habitual es que lo hagan por vía hematógena. Y ustedes pueden ver abscesos. Estas lesiones abscedativas pueden ser únicas o múltiples. Habitualmente no causan síntomas en el animal, y son hallazgos de frigorífico o son hallazgos incidentales en la necropsia. En otros casos, lo que ustedes pueden ver son animales que no crecen, o que ganan poco peso, o que producen poca leche, o sea que hay un bajo rendimiento en el animal. Y otras consecuencias que pueden causar los abscesos hepáticos es que cuando están muy cerca de la vena, de las venas hepáticas, o como en este caso, fíjense, es un absceso que está muy cerca de la vena cava, pueden causar flebitis, trombosis de las venas hepáticas, y entonces el hígado puede sufrir una congestión pasiva crónica. O pueden ser que a partir de estas flebitis se originen émbolos sépticos y que el animal desarrolle una neumonía embólica. Esa es otra consecuencia de los abscesos hepáticos. O peor todavía, si se rompe este absceso, todo ese material purulento viaja hasta los pulmones y causa una obstrucción de los capilares alveolares pulmonares, y el animal muere por una embolia séptica pulmonar. Esas son todas las consecuencias de los abscesos hepáticos. Pasamos a las hepatitis granulomatosas. Acá prácticamente tenemos la tuberculosis hepática, que llega al hígado también por vía hematógena. Entonces van a ver ustedes múltiples lesiones granulomatosas en el hígado. Esta imagen de ustedes ya la conocen muy bien. Bueno, la tuberculosis causa múltiples focos de inflamación granulomatosa. Los focos más grandes pueden tener necrosis gaseosa central y pueden estar calcificados. No hay que confiarse, porque muchos otros agentes causan lesiones muy similares. Por ejemplo, la pseudotuberculosis puede causar lesiones muy similares en el hígado, y los hongos. Si usted tiene una ruminitis micótica, por ejemplo, esos hongos pueden llegar al hígado por vía porta y también causar lesiones granulomatosas muy similares. O sea que no hay que confiarse en la macroscopía. Siempre ustedes tienen que
el examen macroscópico y microscópico siempre va acompañado de un examen microbiológico, en todos los casos. Bueno, esta es una hepatitis granulomatosa por tuberculosis en un búfalo, y esta es una hepatitis granulomatosa por tuberculosis en un ave. Y lo que le quiero mostrar ahora es otro tipo de hepatitis granulomatosa, pero causada por un protozoario que se llama Histomona meleagridis. Es un protozoario que causa hepatitis y tiflitis en aves, afecta a pavos, a pollos, faisanes y codornices. Histomona meleagridis es un protozoario flagelado que vive en el ciego de las aves y su ciclo de vida eh, está asociado con el ciclo de vida del Heterachis, el Heterachis gallinae, que es un hematode que vive en el ciego también de estas aves. Lo que hace la histomona para sobrevivir afuera del ave es invadir, se mete dentro de este nematode, invade el óvulo del nematode y se mete cuando el Heterachis pone sus huevos, y dentro del huevo, además de estar la larva del Heterachis, están estos protozoarios, los histomonas. Eso hace para poder sobrevivir en el medio ambiente. Y el pollo o el pavo se infecta cuando comen los huevos infectados, los huevos de Heterachis infectados por la histomona, o o porque come insectos, perdón, me fui, o porque come los insectos que también pueden portar los huevos del Heterachis. En el intestino eclosiona el Heterachis, pero sale la larva, pero también sale la histomona. La histomona se replica, en primer lugar, en la mucosa del ciego, causa una tiflitis necrotizante y fibrinosa, y luego por vía porta llega al hígado y causa una hepatitis con necrosis y una reacción granulomatosa, que es muy típica, esa hepatitis, es muy característica. Causa múltiples focos las lesiones son múltiples focos circulares de distintos tamaños, tienen un centro rojo oscuro deprimido y tiene un halo amarillento alrededor. Es una lesión típica, muy característica de de la hepatitis por histomona. O sea que si ustedes ven el hígado de un ave con múltiples manchas circulares, con un centro rojo negruzco deprimido y un halo amarillento alrededor, entonces pueden hacer un diagnóstico macroscópico bastante certero de histomoniasis. Acá esta es otra, esta es en una gallina. Ven que las lesiones granulomatosas son circulares de distinto diámetro y tienen un centro rojo oscuro deprimido y un halo amarillento alrededor. Y este es de un pavo, la misma imagen. Eso es lo que se le llamaría lesión umbilicada, vendría a ser. Sí, se llama Tipo umbilicada porque tiene un centro deprimido. hundido, digamos. ¿Eh? Sí, como hundido, digamos, el centro, un poquito bajo, sí, deprimido. Sí, se deprime por la necrosis, pero todo alrededor es una reacción de tipo granulomatosa. Es una enfermedad, no es tan frecuente, nosotros la solemos ver en animales criados, o sea, de criaderos familiares, en pavos o en gallinas de criaderos familiares. No es una enfermedad que se da a nivel industrial, digamos, o en criaderos a nivel industrial, sino es más bien animales criados en el patio, en gallineros en el patio, o producciones de tipo familiares. Eh, lo vimos en gallinas y en pavos y en codornices. Y la lesión siempre es la misma, son lesiones circulares con un centro oscuro, aunque acá lo estamos viendo amarillento, pero habitualmente el centro es oscuro y un halo amarillo alrededor. Esa es una lesión. Si ustedes ven esa lesión en el hígado de un ave, entonces
hagan un diagnóstico de histomoniasis con total tranquilidad. Esto es lo mismo, esto es en otro pavo, fíjense, de vuelta, las mismas lesiones. Nada más que acá el centro es amarillento, pero son lesiones circulares con un centro deprimido y un halo amarillento alrededor. Este es otro ejemplo de hepatitis granulomatosa, pero en aves causada por un protozoario. Y después tenemos las hepatitis traumáticas. Las hepatitis traumáticas son causadas por larvas de parásitos, tanto de nematodes como de cestodes y tremátodes. En el caso de los nematodes, las larvas en el equino, las larvas del Strongylus equinus y el Strongylus edentatus, normalmente en el ciclo de vida de esos parásitos, las larvas migran por el hígado, ¿sí? Pueden migrar incluso hasta 4 meses, pueden estar migrando por el parénquima hepático, antes de pasar al intestino y llegar a adultos. Y durante esa migración hepática causan tractos, o sea, causan daño hepático y dejan como secuela una fibrosis multifocal del hígado, que es muy común en los equinos. En los equinos lo vemos con mucha frecuencia a estas fibrosis hepáticas de origen traumático causada por las larvas del Strongylus. Y si ustedes cortan el hígado de estos equinos, van a ver que en el parénquima también van a haber focos de fibrosis y muchos de ellos calcificados, muy pequeños. En el caso de los cerdos, la larva del Ascarisum y del Stephanurus dentatus también causa una lesión muy similar. Estas larvas, antes de llegar, en el caso del Ascarisum, antes de llegar al intestino, migra primero por pulmón y por hígado, y en el hígado deja tras de sí una fibrosis multifocal, que es mucho más evidente a nivel de la cápsula. En la cápsula se ve mucho mejor. Y se ven focos blanquecinos deprimidos, o gris blanquecinos deprimidos en la cápsula, que son los lugares por donde estuvo migrando el Ascarisum. ¿Eh? Parecen gotas de leche que quedaron en el hígado, por eso se llama hígado manchado con leche. Ese es el nombre que le ponen. Y en el caso de las tenias, tenemos a la tenia hidatígena. La tenia hidatígena es un parásito que vive en el intestino del perro. El perro contamina los pastos con los huevos larvados de la tenia hidatígena, y cuando los animales, los herbívoros comen, la tenia hidatígena, el parásito adulto está en el perro, y el huésped definitivo de la tenia hidatígena son las ovejas, cabras y las vacas. Esos son los huéspedes intermediarios. Cuando la oveja, la cabra o la vaca come el pasto contaminado con los huevos larvados de la tenia hidatígena, si el pasto está muy contaminado, lo que puede suceder es en la oveja o la cabra una hepatitis traumática, o sea, los huevos larvados eclosionan en el intestino de la oveja o de la cabra, atraviesan la pared intestinal y llegan al hígado por vía porta. Y acá están, estos son las larvas que eclosionaron de los huevos. Y estas larvas migran por el parénquima hepático, y cuando son muchas, causan una hepatitis traumática que puede matar al animal. Y dejan, fíjense cómo van migrando por el hígado, y la lesión que dejan son túneles llenos de hemorragia y necrosis. Acá está cortado el hígado. Este era de una cabra. Este es un caso de hepatitis traumática en cabra causada por el Cysticercus tenuicolis. El Cysticercus tenuicolis sería el estado, la larva de la tenia hidatígena, que es el que estamos viendo acá. Y los cisticercos se llaman cisticercos inmaduros. Fíjense que tienen esta forma ovalada,
tienen no más de 1 centímetro y son translúcidos. Ese cisticerco migra por el hígado, causa una hepatitis necrótica que puede causar la muerte del animal cuando la infección es bastante severa. Y si por su paso se encuentra con una espora de Clostridium, Noxio hemolyticum, causa una hemoglobinuria basilar o una hepatitis necrotizante. Cuando el cisticerco migró por el hígado, lo que hace es caer en la cavidad abdominal y ahí está la larva madura, o sea, esta es la larva madura del cisticerco, que es el estadio, la forma infectante, digamos. Esta es la lesión, este es el cisticerco maduro. El cisticerco maduro forma quistes en la cavidad abdominal del huésped intermediario, o sea, de la oveja, de la cabra o de las vacas. Cuando el perro consume estos quistes que están en la serosa, se cierra el ciclo de la tenia hidatígena. Ahí está comiendo el hígado, o no sé qué está comiendo con los quistes, y ahí se cierra el ciclo. Bueno, esta es una hepatitis, un ejemplo de hepatitis traumática bastante severa causada por el cisticerco, que es el estadio larval de la tenia. Y antes de pasar a la hepatitis con quistes, le quiero mostrar de vuelta otro tipo de hepatitis traumática, pero en este caso causada por la fasciola hepática. La fasciola hepática también puede causar una hepatitis traumática en los herbívoros. Este es en un bovino. La fasciola cuando ingresa y eclosiona en el intestino delgado, la metacercaria lo que hace es atravesar el intestino y llegar al hígado, y primero migra por el hígado durante unos cuantos días. Y si hay mucha infección, pueden causar una lesión muy similar a la cisticercosis, puede causar una hepatitis traumática, con tractos o túneles necróticos hemorrágicos. Esa es la lesión que causa la metacercaria de la fasciola. Cuando esa fasciola joven o juvenil llega a los conductos biliares, ahí se transforma en adulto. En los conductos biliares la fasciola se transforma en adulto y causa una colangitis crónica, que esta es la lesión más común que vemos de la fasciola. O sea, la fasciola hepática, la lesión más común es la que estamos viendo acá. Es una colangitis crónica con mucha fibrosis periductal y puede haber calcificación también de los conductos. Y ustedes van a ver en los hígados de estos bovinos con fasciola como unos cordones o unos ductos muy tortuosos, nodulares y muy firmes, muy duros por la fibrosis y la calcificación. Esta es la lesión típica de la fasciola. Y causa obstrucción biliar. Estos animales sufren hipoproteinemia y baja ganancia de peso. Y la hepatitis traumática no la vemos habitualmente, pero es otra lesión que puede causar la fasciola hepática. Bueno, esas son las hepatitis traumáticas causadas tanto por larva de nematodes, cestodes como de trematodes. Y después tenemos una hepatitis con formación de quistes, que es causada por la hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad causada por el Echinococcus granuloso. El Echinococcus granuloso es una tenia que vive en el intestino del perro. El perro defeca, contamina los pastos y los pastos contaminados son los que, por los huevos del Echinococcus granuloso, son los que causan la hidatidosis. El ciclo más común o más importante es el del perro o oveja, pero se puede afectar cualquier animal, incluso al hombre. Cuando la oveja come el pasto contaminado con los huevos del equinococo, el huevo eclosiona en el intestino
el equinococo atraviesa el intestino y llega al hígado por vía porta. Causa las larvas del equinococcus tienen forma de quistes y forman múltiples quistes en el hígado. Son quistes uniloculares, o sea que, perdón, se me va son quistes uniloculares, o sea, es una sola cavidad llena de un líquido claro. Y esos quistes son bien redondos y pueden medir de 1 centímetro hasta 10 centímetros, lo habitual es que midan entre 5 y 10 centímetros. Y en su pared, la capa germinativa tiene este aspecto así granular. Estos mismos quistes ustedes lo pueden ver en cualquier órgano, puede afectar a cualquier órgano, pero los órganos que más se afectan son el hígado y luego y el pulmón. Esos son los órganos que habitualmente se afectan con la hidatidosis. Bueno, y cuando el perro come las vísceras o comen esos quistes, que esos quistes son las larvas del equinococo, cuando el perro come esos quistes, se cierra el ciclo. Pero la lesión, la causa de la hidatidosis, la vemos en el huésped intermediario, en la oveja, en la cabra, en la vaca, en los cerdos. Muchas veces esos quistes, esas larvas en forma de quistes mueren y fíjense que causa una reacción granulomatosa de tipo cuerpo extraño. Pero fíjense que todavía se puede ver acá la membrana de la larva. Esto blanco es la membrana de la larva que quedó y lo amarillo es la necrosis gaseosa por la reacción granulomatosa porque actúa como un cuerpo extraño cuando muere la larva. Eso es lo que tengo para mostrarle de hepatitis. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta sobre hepatitis? Y esa última imagen que le puse es sobre es un hígado con cirrosis. Cirrosis o hígado terminal, a muchos patólogos les gusta llamar a esta lesión hígado terminal, porque es una lesión que se produce cuando hay un daño repetitivo y crónico del hígado, que puede ser por distintas causas. La más común son de origen tóxica, pueden ser, por ejemplo, por plantas, en los herbívoros, por plantas hepatotóxicas como el senecio, que tiene alcaloides pirrolicidínicos, que pueden causar un daño crónico del hígado, o pueden ser por aflatoxinas, pueden ser por medicamentos también, por ejemplo, en los perros que toman anticonvulsivantes por muchos años. Ayúdame, María Silvia, ¿qué otra causa tóxica? Puede ser por consumo de hierro o de cobre. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que los perros cockers tengan predisposición a la cirrosis? No sé si el cocker, pero sí, hay ciertas razas, no me estoy recordando si el cocker tiene o no, pero hay ciertas razas de perros que tienen problemas con el metabolismo, un problema hereditario con el metabolismo del hierro o del cobre. He tenido biopsias de pacientes caninos con cirrosis y no tenían por lo menos en su anamnesis o en su haber, alguna ingestión de algún producto tóxico, es más, alimentados con balanceado de buena calidad. O sea, hay veces que pueden aparecer y no sé, hay 1 o 2 casos que los he tenido relacionados a, no sé por qué, después de tener cría. No sé qué tendrá que ver, pero no sé si
Es muy difícil determinar la causa muchas veces porque cuando uno ve esta lesión ya puede ser que el animal ya no esté más. Lo de las plantas tóxicas dijiste, ¿no? Lo Sí, de que pueden llegar a producir. sí. Otra causa es de origen hereditario. Por ejemplo, hay ciertas razas de perros, que no sé si será el caso del cocker o no, habría que leer, pero hay ciertas razas de perros que tienen un desorden hereditario en el metabolismo del hierro o del cobre en el hígado. Entonces el hígado empieza a acumular cobre o empieza a acumular hierro y eso desencadena cirrosis. La cirrosis también puede ser de origen dietético, sobre todo en las personas que tienen hígado graso, de origen, pueden desarrollar cirrosis. ¿Eh? Eh, y también puede ser por una congestión pasiva crónica del hígado. O sea, si el hígado tiene una congestión pasiva crónica, también puede ser un insulto que desencadene cirrosis, o por una obstrucción biliar crónica también. O sea que no, la cirrosis no es una enfermedad, sino que es una lesión que se da por distintos tipos de insultos crónicos y repetidos del hígado. Y se la define Puede como ser, una... puede ser Sí, también después de esas hepatitis, sí, también. hepatitis que no están bien curadas y que están ahí, que constantemente están actuando de manera insidiosa, también pueden terminar en esto, digamos. Sí, pueden ser consecuencias de hepatitis crónica también en los perros. Y la cirrosis se define como una fibrosis progresiva y continua del hígado con formación de esos nódulos de regeneración. eh, y hay una total alteración de la arquitectura lobular normal del hígado. Otra lesión característica de la cirrosis es, aparte de la fibrosis progresiva, y difusa y esos nódulos de regeneración, lo que hay también es una anastomosis entre la circulación portal y sistémica, y los sinusoides sufren un fenómeno de capilarización, o sea que la fibrosis empieza en el espacio de Dis, a nivel perisinusoidal, y los sinusoides se transforman en capilares. Entonces el hepatocito totalmente totalmente la comunicación con la sangre. ¿Eh? Bueno, y macroscópicamente, el hígado con cirrosis es un hígado pequeño, retraído, firme, y ustedes van a ver múltiples nódulos de regeneración separados por áreas contraídas blancas de fibrosis. ¿Eh? Y esos nódulos de regeneración pueden ser de verde porque puede haber colestasis, o pueden ser amarillos porque pueden tener también degeneración grasa. Te pregunto, Javier, ¿no tenés una micro para mostrarle, digamos, el significado de lo que es un pseudolobulillo? No le puse micro. Pero en el práctico ellos tuvieron imagen Ah, microscópica. todavía no llegué a esa corrección. Eh, y esta es solamente para ver que esos nódulos de regeneración pueden tener distintos tamaños. Pueden ser grandes, como vimos anteriormente, o pueden ser milimétricos, como en este caso. Este es un hígado que está formulado, por eso tiene ese color. No sé si tienen alguna pregunta de cirrosis o de hepatitis. Esas eran todas las imágenes que tenía para mostrarles. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, la cirrosis es un daño, es de tipo irreversible. Si ustedes, por más que eliminen la causa, y si llegan a detectar la causa y la eliminen, la fibrosis continúa. Es una fibrosis progresiva. La fibrosis de tipo progresiva. Es irreversible y por otra parte siempre lo que les digo yo, que ellos ya me tuvieron en fisiología, por cada
función que tiene el hígado, que son un montón, o sea, son como 20, por cada función, esa función va a estar alterada. O sea que si el hígado produce factores de la coagulación, no los va a poder producir. Entonces va a haber sangrado, que es lo que se mostró en otras imágenes que vi también, que había sangrado en distintos lugares, pero esos sangrados se producen porque el hígado va perdiendo funcionalidad. Entonces, por cada cita el hígado inactiva hormonas, produce hormonas, es depósito de un montón de sustancias, entonces produce la proteína que hace que el líquido se mantenga dentro de la sangre y no se produzcan edemas, por lo tanto va a dejar de haber albúmina y va a haber edemas. Son esos animales que tienen ese abdomen penduloso de la citis que tienen. Eso es, por ahí es muy característico de los animales cirróticos, de las personas cirróticas también, y que se ve la formación de ascitis, pero es porque el hígado va perdiendo toda su funcionalidad y nunca más se vuelve para atrás, digamos, con eso. Sí, la hipoproteinemia y la citis es el principal síntoma de la cirrosis, por lo menos en los perros. Y después desarrollan trastorno digestivo con vómitos, diarrea, pueden tener propensión a la hemorragia, pueden tener incluso propensión a las infecciones, porque el hígado, las células de Kupffer cumplen también un papel en el control de las infecciones. Acá me preguntan sobre tratamiento. ¿Vos sabés algo de tratamiento, María Silvia? Yo sé que es una lesión irreversible. Por ahí también preguntaron, lo que pasa que ahora estoy con el celu, si es que, ¿cuál fue la última pregunta que aparece en el No, chat? acá me preguntan si el paciente es terminal, si tiene algún tipo de tratamiento. Yo tratamiento no manejo, pero... Los tratamientos, todo lo mismo, la cirrosis, lo mismo que la insuficiencia renal crónica. Son enfermedades que, en ese caso, los riñones van a estar los dos afectados y tampoco se vuelve para atrás con una insuficiencia renal crónica. Uno puede hacer un tratamiento que evite que eso evolucione de manera más rápida, o sea, que evolucione lo más rápido posible. Tenés que Pero, por tratar los ejemplo, síntomas. claro, es minimizar, bueno, le falta vitamina D, yo no sé si ahora, o sea, yo clínica no hago hace bastante, pero en su momento se daba vitamina D, ya sea por problemas hepáticos o por problemas renales. Acuérdense que la vitamina D tiene un cambio en hígado y otro en riñón. Nosotros los humanos tenemos la vitamina D, que es el calcitriol, que es la activa, o sea, nosotros compramos y no tenemos necesidad de que pase ni por hígado ni por riñón, o sea, se da la activa. Pero los animales no tienen, Victoria, bajamos un poquito los animales no tienen su vitamina D activa, por lo menos hasta el momento que yo hacía clínica. Por ahí ahora tienen y se le da la vitamina D activa. Porque si vos le das vitamina D, por ejemplo, este es un paciente que va a tener problema de vitamina D. Le das la vitamina D como viene así en alimento, no la va a poder transformar. Entonces va a tener problemas también a nivel óseo, a nivel muscular, porque todo tiene que ver con el calcio. Entonces, todos los tratamientos apuntan a que avance la enfermedad lo más lenta posible y es básicamente con Victoria, apaga eso. Perdón. Apuntan a la parte dietética, ¿sí? Y por supuesto que si hay algún
algún fármaco que se le pueda dar, y ir paliando, bueno, si tiene problemas de sangrado, ver qué se le puede hacer, si tiene algún problema y así. Ir paliando cada cosa que va apareciendo. Bien, ¿alguna pregunta más? Y acá pone si es frecuente. No, no es frecuente. O sea, no es tan frecuente. No, pero creo que ese, no sé, parece que esa pregunta era de la litomoniasis. Ah, Bueno, si no tiene más preguntas, nos vemos el próximo viernes. Capaz que le mostramos lesiones de riñón. bueno. Sí, ahí yo Bueno, me voy a conectar a tiempo. Hoy que hice todo un movimiento que no estoy en mi casa, entonces se me bueno, complicó. el próximo viernes entonces capaz que vemos algunas imágenes de patologías renales. Chao. Bueno, chao, Nos vemos. chao.